Suma de ángulos internos de un polígono. Contenido 2.3, unidad 2, quinto grado. Un saludo muy especial y un fuerte abrazo para Rodolfo, Jesús Salvador, Naomi Yarelí, William López, para el Centro Escolar San Ramón y para Mayo Portillo. Muchas gracias por estar pendiente de los videos y por sus comentarios. Analiza. Encuentra la suma de los ángulos internos de un hexágono. ¿Cómo encontrar la suma o la medida de los ángulos internos de un hexágono? Soluciona. Lo primero que vamos a hacer es dibujar el hexágono, que debe de tener 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego hay que dividirlo en cuadriláteros. Lo dividimos de esta manera, nos quedan 2 cuadriláteros. La suma de los ángulos internos del hexágono es 2 veces la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero. En la clase anterior vimos cuánto miden los ángulos internos de un cuadrilátero y decíamos que era 360. En este caso estamos hablando de un polígono. Vamos a dividir ese polígono en 2, nos quedan 2 cuadriláteros. Por lo tanto, vamos a decir 360 por 2, que va a ser igual a 720 grados. Esta sería una forma. Otra forma sería, dibujo el hexágono, divido en triángulos el hexágono y me quedan 1, 2, 3, 4 triángulos, como se observan en las imágenes. Entonces decimos que la suma de los ángulos internos del hexágono es 4 veces la suma de los ángulos internos del triángulo. Ya sabemos que las medidas de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Entonces vamos a decir 180 por 4. ¿De dónde sale este 4? De los 4 triángulos que me salieron al dividir el polígono. Y me da 720 grados. Y una tercera forma de encontrar la medida de los ángulos internos de un polígono es la siguiente. Divido en un cuadrilátero y 2 triángulos, como se observa en la imagen. Y decimos que la suma de los ángulos internos del hexágono es 2 veces la suma de los ángulos internos de un triángulo, 2 veces, más la suma de los ángulos internos del cuadrilátero. Sería entonces el PO 180 por 2, que serían los 2 triángulos, más 360, que me va a dar igual a 720 grados. Como vemos, hay 3 formas de encontrar la medida de los ángulos internos de un polígono. Comprende. Para encontrar la suma de los ángulos internos de un polígono, se puede dividir el polígono en triángulos y cuadriláteros. Ejercicios propuestos. Calcula la suma de los ángulos internos de los siguientes polígonos. Tenemos un pentágono, un heptágono y un octágono. Ya sabemos que lo primero que debemos hacer es trazar las líneas de vértice a vértice para dividir la figura. Se puede dividir en triángulos y en cuadriláteros. Por ejemplo, el pentágono. Si yo lo divido de esta forma, tengo un triángulo y tengo un cuadrilátero. Entonces el PO me quedaría 360, que es la suma de los ángulos internos del cuadrilátero, más 180, que es la suma de los ángulos internos del triángulo. En este caso, el heptágono lo voy a dividir de esta manera, en un triángulo y 2 cuadriláteros. Entonces el PO me va a quedar 360 por 2, que serían los 2 cuadriláteros, más 180. El octágono yo lo he dividido así en triángulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos. El PO entonces me queda 180 por 6. Recuerden que aquí es posible que varíe, porque va a depender en la forma en la que ustedes dividan el polígono. Aquí hay otras formas de cómo pueden dividirlo. Les tuvo que haber quedado de la siguiente manera. Ahora sí nos pasamos a el desafíate.
Calcula el valor de cada ángulo interno del pentágono regular. Tenemos el pentágono regular, que es una figura de 5 lados, como se muestra aquí. Luego, como ya sabemos el valor del pentágono, de los ángulos internos del pentágono, que sería 540, ¿qué vamos a hacer? El PO quedaría así, 540 entre 5. ¿De dónde salió el número 5? De los lados que tiene el pentágono regular. 1, 2, 3, 4, 5. Sería un ángulo, 2 ángulos, 3 ángulos, 4 ángulos y 5 ángulos. De ahí sale el número 5. 540 entre 5, al realizar la división les dará 108 grados. Continuamos con otros ejercicios. Calcula de 2 formas diferentes la suma de los ángulos internos de la siguiente figura. Aquí tenemos 2 formas de calcular los ángulos de un pentágono y 2 formas de calcular los ángulos de un octágono. Y les tiene que quedar de la siguiente manera. El PO 180 por 6, ¿por qué? Porque son 6 triángulos los que hay y de ahí obtendrán el resultado. También el octágono se puede dividir así, 2 triángulos y 2 cuadriláteros. Entonces el PO quedaría 180 por 2 más 360 por 2. Que tengan un bonito día.